noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora por Facebook Live, por señal abierta, por Twitter, vía Periscope, en todas las plataformas la señal del canal público de la ciudad. Esta noche vamos a debatir un tema que está a la orden del día en el país y es la participación política de las FARC. Las FARC han lanzado ya su nuevo movimiento político, fruto de la negociación que se logró con el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, el acuerdo de paz, y ese va a ser el tema de esta noche, un debate donde vamos a analizar todos los puntos de vista sobre las FARC en política. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes del Canal Capital en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Y dice usted muy bien que es un tema de la mayor actualidad porque es un cambio significativo el paso que han dado de la FARC, confirmando la voluntad que han tenido de desarmarse y de avanzar hacia un partido político que tiene sin lugar a dudas enormes retos de cara a lo que será hacer eso, proselitismo político en muchas regiones del país, porque más allá de las opiniones que hemos venido recibiendo, algunos dicen no me parece, sí me parece, las FARC están honrando sus compromisos, los compromisos que se pactaron en el acuerdo firmado en el Teatro Colón el año pasado aquí en la ciudad de Bogotá, y ahora lo que queda, y no es menor el reto, es la implementación del acuerdo de paz con un punto fundamental, entre otros, la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es verdaderamente lo que está por delante. Bueno, esta noche hemos invitado a una persona que hizo parte del Estado Mayor de las FARC, está hoy en el comité de seguimiento de lo que se pactó en La Habana. Jesús Santrich, bienvenido al canal público de la ciudad. Bueno, un saludo a ustedes y en especial a esta Bogotá querida que es de todas y todos los colombianos. Bueno, y también nos acompaña el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, el líder de Cambio Radical. Exministro Henao, bienvenido a Canal Capital. Muchísimas gracias por esta invitación y es un placer compartir con todos los bogotanos. Bueno, entremos en materia, Erika. Hagamos una primera pregunta para el señor Santrich. Señor Santrich, mucha gente en los últimos días, en las últimas semanas, los han criticado a ustedes por haber mantenido la sigla de las FARC en el nuevo nombre de su movimiento político. Hay sectores de opinión, sectores políticos, pero también muchas víctimas que dicen que es una equivocación haber mantenido esa sigla. ¿Qué responden ustedes? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, y hay mucha gente que está en favor. En el Congreso se sometió a consideración una votación democrática y fue mayoritaria. Y yo quiero que recuerden que hay una alocución latina que tiene por nombre la damnatio memoriae. Esa alocución significa literalmente condena de la memoria. Era una práctica de la antigua Roma, consistente en condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte, o tras su derrota, o tras su fracaso. Cuando el Senado romano decretaba la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara el condenado. Imágenes, monumentos, inscripciones, el nombre incluso se llegaba a la prohibición de usarlo. Entonces eso pareciera que se quiere hacer con el nombre de FARC y eso no se va a lograr, eso hace parte de la memoria. Es como si a nuestros compañeros y compañeras les obligaran a quitarse el nombre, su rostro, su identidad, o a los pueblos después de una larga lucha se los obligara a lo mismo. Entonces no, yo creo que eso hace parte de nuestra memoria, es nuestro orgullo lo que hemos hecho por llevar adelante una resistencia en torno o alrededor o en contra de un régimen opresor. Pero usted no cree, señor Santrich, que pueda generar resistencia en ese proceso que ustedes van a emprender ya convertidos en partido político de buscar votos entre los colombianos para acceder a cargos, alcaldías, gobernaciones e incluso presidencia de la República? Bueno, las opciones son muchas. Una de ellas puede ser de que ya todos nos identifican y saben qué pensamos en contra de la corrupción, en contra de la desigualdad y de la miseria, en contra de la exclusión política y que eso más bien va a ayudar a que jalonemos gente, a que nucleemos más gente. Exministro Henao, ¿cómo vio usted el lanzamiento del partido político de las FARC y qué análisis hace usted hoy de las FARC ya en política? Usted representa un partido mayoritario en Colombia, bueno, por lo menos con opciones de ganar la presidencia. Ha salido hoy una encuesta
en la que Germán Vargas Lleras está punteando la intención de voto. ¿Ustedes qué piensan desde...? Aunque gana el voto en blanco, y exacto. todavía la indecisión de muchos colombianos. Y así, Erika, varias cosas. Primero, yo sí prefiero estar debatiendo en esta mesa y esta noche con el señor Santrich. Yo prefiero eso, que no haya un miedo en una región de Colombia por una toma militar a un pueblo. Prefiero eso, que no exista una pesca milagrosa. Prefiero eso, que no exista un secuestro. Y eso es muy importante, poder tener este diálogo y que no sigan, por ejemplo, niños estando en las filas de las FARC. Entonces, yo creo que la paz como valor superior para el Estado es fundamental. Yo, por ejemplo, rechazo de forma enfática lo que pasó esta mañana, que una persona lo confundieron con alguien de la FARC y se trató de hacer un tema social. Yo, si me encuentro el señor Santrich en un centro comercial, hoy está reincorporado a la sociedad y toda la sociedad los debe respetar y valorar, porque dar ese paso es fundamental y dejar 52 años de guerra es fundamental. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Nos vamos a diferenciar en los postulados. Para mí sí me parece buenísimo que tengan el nombre de las FARC, porque las FARC representan lo que 90% de los colombianos creemos que no es bueno para este país. Representan una imagen de terrorismo, representan una imagen que se aumentaron los cultivos ilícitos. En el foro de las FARC se llevó a una conclusión que para nosotros es nefasta desde el punto de vista político, y es decir que están de acuerdo con gobiernos totalitarios, con gobiernos opresores como el gobierno de Venezuela. Hoy Venezuela no representa igualdad, hoy Venezuela representa miseria. Ayer iba para mi casa, estaba muerto de hambre a las 9:30 de la noche, y paré a comerme una arepa, y era de unos venezolanos, y decía, es que acá yo puedo conseguir los insumos para poder vender estas arepas, y con esto estoy mandando medicinas a mi mamá que tiene cáncer en Venezuela. Todo eso nosotros estamos en contra, pero lo queremos debatir en las calles, lo queremos debatir en estos debates públicos, lo queremos debatir con respeto y con altura. No queremos generar una polarización de usted es malo porque sí o usted es malo porque no. Queremos generar un debate porque nosotros consideramos que esas ideas no son buenas y porque consideramos nosotros que nuestras ideas son mejores para el país. Señor Santrich, en ese congreso que se realizó aquí en la ciudad de Bogotá, en la que participaron los excombatientes, ¿qué se definió dentro de ese marco político de las FARC? ¿El apoyo a gobiernos totalitarios? ¿Ese es el gobierno que ustedes quieren hacer en Colombia? Ese es el lenguaje simple, que yo lo extraño en mi querido amigo, porque yo no le había oído un ataque como estos en lo que he leído de él. Lo había oído defendiendo la paz. Nosotros estamos tratando de llevar adelante un proyecto donde los niños en La Guajira no mueran de hambre, que esa arepa que le dan a los venezolanos se lo pueden llevar también a ellos allá, a esos sitios, los niños en el Chocó, que no se produzcan hechos como los de Buenaventura, porque una clase política coloca personajes con avales como los de Cambio Radical en La Guajira, en nombre de Kiko Gómez, por ejemplo. Eso tenemos que acabarlo, y en eso ustedes nos pueden ayudar. Nosotros no vamos a salir a recoger firmas denegando de nuestro nombre, no, eso no lo vamos a hacer. Tenemos un plan, un proyecto para Colombia, para superar la miseria, para superar la desigualdad, la exclusión política, y yo te tiendo la mano. Ese discurso pesado no. Te tiendo la rosa roja de Neruda para Bolívar. Yo te doy la mano dentro de un proceso democrático, y yo creo que eso es, Erika, lo que todos estamos buscando, que dentro de un proceso democrático nos podemos entender en las diferencias, poder dar este debate. Y yo le digo al doctor Santrich que es muy importante que sepa que Cambio Radical ha asumido el costo político de lo de La Guajira, y el señor Jorge Enrique Vélez fue la persona que denunció el tema de La Guajira, y ya tienen más de 40 personas detenidas. Que un superintendente de Industria y Comercio como el doctor Robledo ha sido encargado en denunciar todo el tema de corrupción privada. Que un fiscal como Néstor Humberto Martínez se ha encargado de empezar a develar todo ese cartel de la toga. Nosotros estamos en contra de la corrupción y hemos hecho mucho contra la corrupción. Por eso las 100.000 viviendas gratis, no hubo una sola queja de corrupción. Por eso en los programas de infraestructura donde estuvo Germán Vargas no hubo una sola queja de corrupción. En cambio, a nosotros sí nos quedan muchas dudas, doctor Santrich, señor Santrich, si efectivamente entregaron todos los bienes. Porque sí sería muy duro, y esto es un riesgo dentro de la política, que vaya a haber recursos del narcotráfico, de caletas que no se hayan entregado, en el proceso político. Eso sí sería muy grave para este proceso. Sería muy grave para este proceso, y es un riesgo muy grande, y es donde creo que nos pueden estar haciendo conejo, con todo el respeto, es que las FARC estén haciendo política y todavía no hayan pronunciamientos sobre la JEP. Nosotros los colombianos nos dijeron, Yesid, van a haber unos sapos que ustedes se tienen que comer.
Esos sapos que no paguen un día de cárcel, y estamos de acuerdo. Pero también hay unos temas a favor de eso, y es decir la verdad, antes de iniciar un proceso político. ¿Usted cree que la FARC no han dicho toda la Todavía verdad? no, porque todavía la JEP no ha empezado. Todavía ese proceso de que una persona víctima sepa dónde están sus cadáveres, o un niño que reclutaron ilegalmente y que no tuvo infancia porque tuvo que tener un arma y no un juguete, cómo fue ese proceso de reclutamiento y cómo se lo quitaron a esa mamá o a ese papá. Todos esos temas son fundamentales para poder consolidar un buen proceso de paz. Yo parto de algo, Erika, el mejor negocio que ha hecho Colombia es la paz. Pero cuando uno hace un negocio, no solamente es firmar un negocio, es que el negocio para las partes salga bien, que yo le pague y cumpla con mi parte, y que si yo compré una casa, la casa no tenga grietas, o que la casa, las escrituras sí cumplan. Lo que tiene que hacer este proceso de paz es que ese negocio de la paz, todo el país salga ganando. Señor Santrich, el exministro Luis Felipe Henao ha tocado un punto importante y ha habido una crítica y una advertencia por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre los bienes de las FARC. Sobre las tierras, sobre el listado que entregaron, donde incluyeron escobas, traperos, exprimidores de naranja, y sobre la financiación de las FARC ahora convertido en partido político. Las FARC están entregando todos sus bienes para poder reparar a las víctimas. Pero se hizo un listado al lado del gobierno y se ha dado la palabra alrededor de eso. Incluso se ha dicho que si el fiscal tiene pruebas, información de que hay bienes que no se han entregado, que proceda, pero no que proceda contra la paz, que es en lo que se ha convertido como en un palo en la rueda de avance de la paz. Tú hablabas de negocios, yo no sé mucho de negocio porque no he tenido mucha relación con el grupo Aval ni con Odebrecht, pero de todas maneras lo que nosotros no pensamos propiamente es en eso, sino en abrir una perspectiva política en la que la gente tenga participación, en que si la vivienda se entrega gratis sea no con clientela, ni dentro de un proceso de corruptela para captar votación. No sé, de pronto a ustedes les va a tocar nombrar un jefe de rifas, juegos y espectáculos para recolectar las firmas. Yo estoy dispuesto a dar mi firma porque se requiere que haya muchos candidatos en esta democracia. Pero prefiero no recabar por lo menos en los 14 parlamentarios avalados por la Cambio Radical en el 2015 vinculados a la política, sino por el contrario, que abramos un nuevo escenario, que miremos hacia futuro y que esperemos la JEP para que todos nos comprometamos, como ya lo ha hecho con antelación las FARC, con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que queremos, recordando que la jurisdicción especial no es para las FARC, es para todos los actores de la guerra, incluyendo a los actores del Estado. No olvidemos que más del 85% de la victimización es producto del terrorismo de Estado del que ha hecho parte la clase política. Okay, antes de que... El ministro está levantando sí, la mano, yo quiere quiero replicar. hacer una pregunta simplemente al señor Santrich. ¿Ustedes están dispuestos a decir toda la verdad? ¿Realmente el país está esperando que ese es el ustedes den ese compromiso, paso? pero ese debe ser un compromiso de todo el país y sobre todo de los actores, incluyendo a los agentes del Estado que tienen muchas verdades por decir y que no han comenzado a hacerlas. Nosotros estamos asumiendo de manera temprana las responsabilidades nuestras y tenemos ese compromiso absoluto. El ministro, ¿le quería usted replicar algo al señor Santrich? Y además, súper respetuosamente, vea, dentro del programa de las 100.000 viviendas, no hubo una sola vivienda o una sola queja de corrupción, pero además quiero decirle, doctor Santrich, que el Ministerio de Vivienda no adjudicó las viviendas. Había una lista manejada por el departamento, el DPS, que es el encargado de la lucha contra la pobreza, y ellos escogieron los beneficiarios para que no se viera esa instrumentalización política que usted cree que se hizo. Y es bueno que lo sepa porque en este debate... No te estoy acusando a ti, estoy hablando en general, que eso no se ve en la Colombia... Sí quedan esas dudas, pero yo creo que más que eso, nosotros sí tenemos muchas dudas. Usted habla de Odebrecht y eso. A mí sí me da miedo, uno tiene que empezar a combatir la corrupción, denunciarla y que todos se vayan para la cárcel. Pero a mí sí me da mucho miedo un gobierno de las FARC que llegue al poder y empiece a decir, privatícese eso, esa empresa ciérresela, nosotros vamos a manejar eso.
Eso, señor Santrich, acabó con la economía de uno de los países más ricos de Latinoamérica, que es Venezuela. Tienes que leer En un este poco, momento, eso no es lo que estamos proponiendo. pues eso, pues, cuando uno ve todo el apoyo de Timochenko Estamos en el dando Congreso unos cursos y ese, especiales de programa de las FARC. y ese respaldo, claro, así llegó Chávez al poder y Chávez dijo, no, nosotros no vamos a nacionalizar, nosotros vamos a hacer una democracia, nunca vamos a permitir que en un momento determinado se cierren periódicos, pues se cerraron periódicos, se vulnera la libertad de expresión, las personas y los líderes políticos están en la cárcel, se cerraron las empresas, tienen la inflación más alta del mundo, no de la región, 1.700% de inflación. Ese no es el modelo que nosotros queremos, por eso vamos a estar luchando, pero ya luchando dentro de la democracia, para decir que esos postulados que ustedes proponen no son los postulados que deben regir este país. Yo te invito a leer los postulados nuestros, que son postulados que quieren un país en el que 1/3 del territorio no esté en manos del latifundismo ganadero. Son 40 millones de hectáreas, mientras el 60% de los campesinos no tienen tierra donde cultivar, donde por lo menos el 50% tiene la tierra sin formalización. ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque yo creo que ¿cómo va a ser ese proceso para poder dar esas tierras? El 12% de desnutrición, un país donde no sigan muriendo 5.000 niños. ¿Cómo lo van a hacer? Es que redistribuyendo la riqueza, papi. Eso es tan sencillo de saberlo. Tú no sabes cómo se impuestos, redistribuye la ¿cómo van a hacer el tema de impuestos? Aquí hay que acabar van con a expropiar, van a expropiar a los ganaderos que tienen esas tierras, lo van a pagar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tú crees que es justo? No, porque uno puede decir, yo también estoy de acuerdo que se tiene que eliminar la pobreza. El país está en manos de la por partes. A ver, mientras el 60% de nuestros campesinos no tienen dónde sembrar, mientras han sido desplazados para generar los megaproyectos, ¿eso es justo para ti? Dímelo. No, eso no es justo para nadie. El y tema ese es cómo vamos a lograrlo, aquí. cómo vamos a hacer eso que suena tan bonito, no se convierta en populismo, en propuestas que son muy fáciles de hacer, como las hace Petro, que hizo 1000 propuestas y no hizo 1 kilómetro de Transmilenio, no hizo 1 kilómetro de ciclovía. Es que hablar y hablar es tan fácil, pero ejecutar y hacer las cosas es tan difícil. Entonces uno sí tiene que mirar si económicamente esas propuestas se pueden hacer. A ver si esas propuestas se pueden hacer. No, el tema no es Peñaloso, no, es que hablar y hacer... No, mi pañalismo no es Peñalosa, es que yo sí he hecho. Y yo sí demostré que 100.000 viviendas se podían hacer. Y yo sí demostré que el acueducto de Quibdó se podía hacer. Y yo sí demostré... Lo que ha tributado el pueblo colombiano, ese yo inconveniente. Ese yo no es Tú inconveniente. No eres el dueño del presupuesto nacional. La oligarquía colombiana se ha apropiado del presupuesto nacional y con corrupción se ha llevado más del 60% de la misma. Populista. El acueducto de Carmen de Bolívar se lo habían robado 7 veces, donde estuvo las FARC allá en Montes de María. Pues llegó una administración que puso manos transparentes y hizo que hoy Carmen de Bolívar tenga agua. Entonces, sí, hacer es muy difícil, pero prometer es muy fácil. Señor Santrich, volvamos a ese modelo de la FARC, porque usted en este debate, que es lo que justamente queremos que nuestros televidentes puedan cotejar las posiciones de uno y otro, ¿cuál es el modelo entonces que se plantea por parte de la FARC para hacer política? El modelo que nos hemos planteado es lo que está plasmado en el acuerdo de La Habana. Hay un punto sobre reforma rural integral que habla de la distribución de la tierra, que habla de la formalización de por lo menos 7 millones de hectáreas, que habla de la distribución y el acceso por lo menos a 3 millones de hectáreas para ese campesinado que, como dije hace un momento, al menos en el 60% no tiene la tierra formalizada y vive en microfundios y minifundios. Hay que darle crédito a ese campesino para que cultive con su propiedad privada. No estamos hablando de generar el comunismo ni nada de eso, estamos hablando de generar justicia social. En ese punto de la reforma rural integral donde se habla de la conservación del ecosistema, del equilibrio entre la naturaleza y la producción que genera el ser humano, en que se valore y se reconozca también los principios de los pueblos originarios. Ese es el sistema que nosotros queremos, que sea participativo, que no sea decisión solamente de un gobierno, sino también de las comunidades. En el segundo punto nosotros hablamos de una participación política mayor, donde no esté la compra y la venta del voto como siempre ocurre, o puesta en marcha el clientelismo, que es lo que pone al bloque de poder dominante siempre ahí a gobernar y a valerse del erario público. Ahí hemos planteado también varias ideas sobre... ¿El modelo económico cómo va a ser? Bueno, antes, un minuto, no va a ser señor Santrich, un minuto. Y no va a ser neoliberal. Bueno, ¿Va ahora a ser que... entonces?
No es capitalista ni neoliberal, entonces ¿qué va a hacer? Va a ser un sistema económico justo, un sistema económico donde la propiedad se redistribuya y donde haya justicia social. Expropiemos. Exministro Henao, ya viene Copiado usted y con su bien réplica. copiado, porque por eso es que vamos a seguir luchando. Señor Santrich y exministro Henao, los invito a que escuchemos dos opiniones que alimentan el debate de las FARC en política. Entrevistamos al exconcejal Juan Carlos Flores y también entrevistamos al profesor de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, y esto dijeron de la participación política de las FARC. La formación del nuevo partido de las FARC es un hecho indiscutible, implica una transición de un grupo guerrillero que tiene, según el censo, tenía más de 10.000 combatientes, a un partido político que se va a mover dentro de la institucionalidad colombiana. Ya ese solo hecho incontestable es muy importante para el país, implica que un grupo de guerrilleros y guerrilleras salen de la vida militar y entran en la vida política. Ahora, se ha discutido sobre el nombre y sobre conservar las siglas. Conservar las siglas implica para ellos sencillamente no renunciar a su historia, aceptar su propia historia con todo lo positivo y lo negativo que puede tener esa historia, tanto para ellos como para los demás, pero al mismo tiempo significa cambiarle el significado a las siglas. Estamos hablando ahora de una fuerza alternativa revolucionaria del común, en donde la parte de las armas se abandona, pero como es obvio, no abandonan su convicción y su ideología política ni su proyecto político. El gran debate hoy en el país que tiene que ver con la política es la conexión de esta con redes criminales cuyo objetivo fundamental es el saqueo, el robo de los recursos públicos. La FARC vienen de una experiencia criminal. La inquietud que tenemos hoy muchos colombianos es saber si las FARC van a trasladar su experiencia criminal a la política y de esa manera se convertirán rápidamente en uno más de esos partidos colombianos que no tienen otra función más importante que robarse los dineros públicos. Ese es el gran trabajo que estos señores tienen frente a sí. Son capaces de enfrentar ese problema que hoy afecta al conjunto de la sociedad colombiana, o se sumirán en la corrupción, lo que otros hicieron en 200 años, ellos hacerlo en 1 o 2. Bueno, ahí están las dos opiniones de expertos sobre este tema. Ahora vamos a nuestras redes sociales. Las personas opinan con el hashtag #OpinaBogotá sobre este tema de la participación política de las FARC. Vamos a ver nuestro monitor, José Urbano. Vamos a volver a tenerlo aquí en segundo. Ahí está la opinión. Estoy con la reconciliación, pero no más FARC, ni mermelada, ni partidos políticos, dice él en Twitter. Vamos con otra opinión. Andrés Rubiano: primero deben ir a la cárcel a pagar por sus crímenes y luego los que no tengan delitos de lesa humanidad pueden hacer política. Otra opinión: es mejor el discurso político e ideológico que verlos con fusil disparando a las comunidades. Otra opinión: las FARC se han venido consolidando como el mejor y más honesto partido popular, incluyente y justo. Mi voto será por las FARC. Ahí está. Opiniones de todo tipo. Señor Santrich, dos temas. Uno, el tema de la financiación. ¿Ustedes cómo van a financiar su movimiento político? Y dos, quiero recoger esa opinión de las personas en redes sociales que dicen que ustedes primero, antes de hacer política, pues, deben pagar por delitos que cometieron y que mucha gente pues está esperando que haya esa justicia. Yo le agregaría también algo para no dejar pasar por alto la opinión del concejal Flores, que él habla de un apetito de poder, también cómo controlarlo, señor Santrich. Hicimos 3 preguntas. Al fin y al cabo es muchas veces en lo que incurren los partidos políticos. Bueno, nosotros nos hemos ido por una ruta que es de construcción de nuevo país. Y una de las luchas fundamentales es contra la corrupción, ¿verdad? Yo creo que nosotros, eliminando ciertas exenciones de impuestos y eliminando la corrupción, tenemos para hacer una buena financiación si también dejamos de lado la guerra y se redefine la destinación de los recursos del gasto de defensa y del gasto militar. Eso creo que puede solucionar muchos problemas.
Y sobre si la gente está con nosotros o no, pues a veces hay sesgos. Yo anoche los escuché a ustedes. Hay una cierta tendencia a resaltar el rechazo, pero yo escucho también que hay mucha aprobación, ¿no? Nosotros tenemos que alimentar eso en el corazón de los colombianos con este mensaje de paz, con este mensaje de reconciliación que ha significado salir de la guerra, a dar la batalla de las ideas, a dar el mensaje de lograr ese derecho cumbre, que es la paz, sin la conquista del cual pues no se pueden lograr los demás derechos. Y por eso estamos ofreciendo la rosa roja de la reconciliación y del amor. Yo sí quiero que el lenguaje nuestro incluso aquí lo cambiemos. Yo sé que a veces se requiere cierta actitud de choque para ver si eso genera aceptación política, pero yo creo que la aceptación política debemos tratar de construirla también con lenguaje de reconciliación. Al principio del programa te dije, hagamos un programa afable, pero veo que te has venido con los hierros de la guerra otra vez. No, para nada. Si alguien empezó en este programa fue reconociendo la importancia de que las FARC estén en política, soy yo. Si alguien empezó reconociendo, o más que reconociendo, rechazando lo que pasó esta mañana, donde quisieron hacer una campaña para que se rechazara socialmente las FARC en la sociedad, soy yo. Yo creo que eso no es el camino. Yo creo que 52 años de un mal negocio que es la guerra no es el camino hacia la paz. Eso no significa, doctor Santrich, que nos sentemos en una mesa y no podamos decir nuestras diferencias. Nosotros tenemos unas diferencias en modelo económico, tenemos unas diferencias en modelo de visión de país. Nosotros le tenemos miedo a lo que la FARC pueda representar y que nos pueda llevar a lo que es una Venezuela. Nosotros no creemos en un tema socialista y eso no significa... No, mira eso, no te preocupes tanto por Venezuela, preocúpate por el Chocó, por Buenaventura, por La Guajira. Es que nos preocupa, es que nosotros, yo he estado allá, yo he tenido la oportunidad de meterme también a trabajar. Yo conozco Tadó, conozco Murindó, he ido al Bajo Baudó. Esa es la preocupación he ido nuestra. a Bajo Baudó, sé cuáles son las necesidades de muchas de estas regiones. Y yo sé que va a ser muy importante que haya un acuerdo nacional para que esas regiones se puedan desarrollar. Que las FARC ya no tengan ese poder militar sobre ciertas regiones, yo sí creo que con un gran modelo rural, donde podamos hacer incentivos económicos como los hizo Perú, donde se les dio una estabilidad tributaria por un tiempo determinado a gente para que invirtiera en el campo, pues se pueda generar una riqueza que Colombia la tiene desperdiciada en ciertas zonas. Pero tenemos modelos económicos diferentes. Eso no significa que en una mesa no lo podamos dialogar y que usted sienta que yo no estoy siendo conciliador con eso. Antes, por el contrario, yo resalto que es mejor no de tener una guerra de armas, de fusiles, donde la financiación sea el narcotráfico, donde la financiación sea el secuestro, donde se tengan que dar golpes militares contra ese régimen que usted llama opresor, que tener un debate en el Congreso de la República o en este espacio tan importante de Opina Bogotá para que los colombianos puedan tomar una opinión, si es mejor las FARC o es mejor la opción que nosotros representamos. Al Congreso de la República, donde van a llegar las FARC. Señor Santrich, volvamos al tema de la financiación. ¿Cómo lo han planteado? Porque al fin y al cabo, hacer política, visitar las regiones, todo el tema de la campaña, de las campañas en general, requiere recursos. Lo van a plantear, Yesid, y se lo traslado al señor Santrich, a través, por ejemplo, de aportes voluntarios de sus militantes, de los militantes del partido, o qué han considerado. Porque mucha gente esa es una parte de la fuente de financiación, pero en el acuerdo hay una parte que es la fundamental y es la que va a entregar el Estado para el funcionamiento del partido. Y estamos pensando, eso se ha debatido también y hay un consenso en el sentido de que la fuerza parlamentaria que va a haber ahí, que son 5 senadores, 5 representantes, que ojalá nos demos la mano también allá en esos recintos, también tienen que hacer todo el aporte a la organización. Y aquí hay mucho trabajo comunitario, muchas comunidades están con nosotros y se han mostrado dispuestas también a ayudar en la financiación del partido. Yo creo que con austeridad, yo creo que en un partido que salga sin los vicios de corrupción que tienen muchos partidos en Colombia se puede hacer un trabajo social importante, un trabajo social que en perspectiva lo que tiene es que no siga imperando el régimen o el sistema que es el que ha sembrado la miseria en este país. El diseño normativo, el diseño legal en nuestro país está hecho para que se produzca la concentración de la tierra, para que se genere los desplazamientos forzados, para que se generen todas esas masacres que nos azotaron hasta hace pocos
años aquí para que se generen los falsos positivos que todavía seguimos repudiando. Y es la parte oscura de la guerra que queremos acabar, es acabar totalmente con la guerra. Si hubo procedimientos de financiación propios de esa guerra, si hubo hechos y actos terribles que tenemos que rechazar y reivindicar y resarcir a las víctimas, eso es lo que tenemos que hacer, pero con la mano en el corazón, sin echar más leña a la hoguera, sin echarnos más veneno. Señor Santrich, ustedes en términos electorales, ¿a qué apuestan? Sí, ¿a qué aspiran? ¿A qué aspiran? ¿A cuántas curules, ¿Cuál es por el ejemplo? proyecto político de las FARC en corto, mediano y largo plazo? Bueno, mínimo tener 5 senadores y 5 representantes. ¿Qué es lo que quedó En el acuerdo. en Y el de acuerdo? ahí para allá, pues ojalá tener sobre todo representación de convergencia. Es decir, nosotros no queremos un partido hegemónico que vanguardice solo un proceso de transformación social, sino que hemos apostado y está en nuestras líneas estatutarias y programáticas la construcción de una amplia convergencia donde lleguen muchos sectores políticos hacia una plataforma común que no es la del comunismo, sino la de la construcción de una Colombia justa, con diversas formas de propiedad, con diversas formas de participación. Por eso yo te decía que te invitaba a leer qué es lo que hemos escrito en los estatutos, en las normas, en las proyecciones programáticas del Congreso Constitutivo. Ministro, ¿usted cree que la llegada de la FARC a este escenario político, luego del cumplimiento del acuerdo que se ha venido dando, más allá de que la JEP ya entre a funcionar, claramente el proceso va ahí a medias cumpliendo los plazos, va a cambiar la dinámica de la política en Colombia? Es decir, va a exigir que los partidos ya conformados como Cambio Radical, que en algunos casos están bastante desgastados por temas de corrupción y por la falta de confianza de los ciudadanos, por la pérdida de la institucionalidad, tengan que cambiar, tengan que modificarse de alguna manera? Mire, yo creo, Erika, políticamente que las FARC lleguen a ser un partido político va a generar que por primera vez la izquierda pueda llegar al poder. No sé si en esta elección, en 4 o en 12 años. Pero sin lugar a dudas, uno de los limitantes o las barreras que tenía la izquierda para llegar al poder es que las FARC estuvieran en armas, porque eso le generaba mucho miedo a la población. ¿Qué es lo que nosotros representamos? Pues representamos temas diferentes en el modelo económico, representamos temas diferentes frente a cómo se tienen que desarrollar los procesos de redistribución de riqueza. Nosotros, como se los decía, nosotros tenemos muchas cosas para mostrar. Germán Vargas ha sido el ponente de 2 estatutos anticorrupción, fue el que debatió los excesos en el Caguán, fue el que hizo la ley de extinción de dominios y lavado de activos. Y como partido tenemos que también asumir los costos políticos de lo que hemos realizado. Ese va a ser el debate, pero sin lugar a dudas, que podamos estar en una mesa y que en esa mesa nosotros podamos decir hay controles institucionales que así usted diga que son un palo en la rueda, se tienen que respetar porque esa es la democracia. ¿Cuáles controles? Que el fiscal revise si efectivamente si es 1 billón o hay 2 billones de pesos, porque si existe más plata, pues esa plata se va a destinar a financiación política y eso genera un desequilibrio en campañas. Entonces eso se tiene que denunciar. Pero si nos vamos a la especulación, eso se tiene que denunciar dentro de una yo democracia. tendría que decir que el grupo Aval les ha dado dinero, que Dobrich también, y que eso va a salir a la palestra. No especulemos. Yo siempre soy muy respetuoso, por ejemplo, No cuando usted habla y dejo que termine. Entonces esos son temas diferentes en el debate. Es que la porque yo creo especulación que con mentiras no es respeto. imponerse la palabra tampoco es respeto. 2, nosotros creemos en que una forma de superar la pobreza es incentivando la inversión privada, generando más empleos, generando más acceso a que estos empleos puedan tener acceso a educación y educación de mejor calidad. Poder hacer que llegue mayor inversión extranjera. Son temas que nos diferencian desde el punto de vista político. Yo sí no creo que atacar el sector privado, el Grupo Aval ha sido fundamental en este país. Ha sido fundamental, así usted lo quiera marketizar, pero muchas instituciones financieras, pero muchas instituciones que todos los días quieren desarrollar un tema y están pagando impuestos, los impuestos que usted quiere utilizar y dijo que iba a utilizar para hacer esa gran reforma. Si usted no genera esa confianza, no va a tener un solo peso de impuestos. No sé si eso lo tenga dimensionado, porque si las empresas se van, no va a haber cómo financiar esa gran reforma que usted quiere desarrollar. Hay que ser muy responsable con toda esa inversión, con todo ese capital privado, porque eso es lo que ha hecho que economías como la chilena, que economías como la peruana, hoy tengan un crecimiento superior al que tiene Colombia. Entonces, yo creo que sí tenemos diferencias de fondo, así usted lo quiera
lo quiera ridiculizar en algún momento, y esas diferencias de fondo son las que nos van a llevar a los diferentes debates y a las diferentes plazas públicas para decir por qué nosotros somos una mejor opción que es la que son ustedes. Señor Santrich, ustedes en las presidenciales del próximo año, ¿a qué candidato o qué van a hacer ustedes electoralmente? Pero espérate, es que nosotros no hemos hablado de que las empresas se vayan, por eso le digo que a mi querido amigo le toca leer un poco nuestro programa. Nosotros lo que no queremos es que la empresa privada y las transnacionales acaben con nuestra soberanía. Es decir, estamos totalmente de acuerdo en lo que tú planteas. Lo que dijo Chávez. Pero con soberanía, claro, con soberanía. Lo que dijo Chávez. Yo no acá sé lo si tú no reconocemos. quieres que haya soberanía en nuestro No, lo que país. dijo Chávez, no, es que Ya. con ese discurso sacaron toda la inversión Ya. extranjera de Es Venezuela. decir, yo me sorprendo, o sea, tú estás en contra de que tengamos soberanía, No, eso no, sí. no, no. Eso, No, yo no estoy en contra de que tengamos mi Venezuela. modelo, el modelo de las FARC es que tengamos pan, que tengamos vivienda, que tengamos vestido, que tengamos las necesidades básicas insatisfechas para la mayoría de la población colombiana, que la corrupción no siga acabando con los recursos. Eso es lo que queremos. Pero no estamos en contra de la empresa privada, ni estamos en contra que de pronto algún candidato del Partido Liberal o el Partido Conservador llegue al poder. No, no, no. Si estamos de acuerdo en que debe haber transformaciones estructurales fundamentales para acabar con la desigualdad, la miseria y la exclusión política, nosotros podemos crear un gobierno de transición y de convergencia. Por eso, pero la pregunta puntual, señor Santrich, electoralmente de cara a las presidenciales del 2018, ¿qué va a hacer las FARC? Rodrigo Londoño, Iván Márquez. van Vamos ser a sus dialogar candidatos. con todas las fuerzas políticas, incluyendo a Vargas Lleras, ¿ya? Para ver si logramos crear ese gobierno de transición y de convergencia entre todos, sin una posición excluyente, es decir, que se acabe la guerra verbal, que se acaben las balas, las bombas y hasta los coscorrones. Eso es lo que queremos. Un gobierno de verdad. transición sería, por Se ejemplo, acaba la guerra verbal, pero siempre suelta un insultico y lo deja ahí. Uno tiene que ser consecuente. son las puyas de Santrich Sí, que- son Pero, consecuentes. pero, Hay que ser son ¿Con qué consecuentes. candidato, por lo menos, Erika, se identifican ustedes en la Colombia política de hoy? ¿Qué personajes de la vida pública los plantearía- pueden a ustedes de alguna manera representar? Bueno, se a mí me plantearía un gustaría gobierno que de el presidente transición. fuera Timochenko y que todos convergieran alrededor de él. Pero si la convergencia es alrededor de un programa de justicia social, puede ser cualquier nombre, incluso el de Vargas Lleras. ¿Y Nosotros- ustedes irían como vicepresidente, por ejemplo? ¿Han planteado eso entre un gobierno de transición? Sí puede ser como presidente, vicepresidente o simplemente como apoyo. Todas las opciones están sobre la mesa, pero la decisión es programática, no es de nombre propiamente, sino programática. Nosotros no estaremos en un gobierno de transición donde esté las FARC. Yo creo que eso lo ha señalado, por ejemplo, de la calle o las opciones que se están generando de izquierda. Nosotros estaremos en un gobierno que respete las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego, Erika? Que este proceso de paz se tiene que cumplir, que se tienen que dar las garantías para que las FARC tengan seguridad, que se tienen que dar las garantías para que las FARC hagan y participen de política, pero que tampoco vamos a permitir que haya un desequilibrio en el desarrollo de esas garantías dentro del país. Nosotros somos consecuentes con lo que queremos y con la visión que nosotros tenemos, pero sin lugar a dudas nosotros no haremos parte de ningún gobierno de transición. Bueno, Erika, Pero en importante. todo lo que él dijo está en las FARC. Luego Bueno. entonces está el gobierno de transición en los términos que nosotros lo planteamos. Señor Santrich, por ejemplo, muchos sectores, casi todo el sector del Centro Democrático, ha señalado que antes de debatir con ustedes, y conversaba Erika en las últimas horas con varios líderes del Centro Democrático para invitarlos a debatir, como estamos haciéndolo hoy con Luis Felipe Henao y con el señor Santrich, con miembros de las FARC, y ellos señalaban hasta que no devuelvan los niños, hasta que no paguen por lo que hicieron. Es decir, ustedes son conscientes, señor Santrich, que aunque se firmó la paz, aunque ustedes están de alguna manera ya ejerciendo la política sin armas, de todos modos hay un sector de la población, en este caso, por ejemplo, encabezado por el Centro Democrático, que les estará exigiendo de forma permanente que paguen por lo que cometieron durante tantos años de guerra en Colombia. ¿Ustedes son conscientes de ello? Esta guerra trajo muchos dolores, de parte y parte, desde todas las orillas. Hay también organizaciones de derechos humanos que exigen que aparezcan los desaparecidos, que se sancionen y se juzguen las masacres del paramilitarismo de Estado, que el ejército, la fuerza pública también pague por sus crímenes. Pero si nos vamos a extremos de odios, no vamos a llegar a nada. Es decir, nosotros tenemos que reconciliarnos. La esencia de un proceso de paz es la reconciliación sobre la base de la verdad
y la justicia restaurativa, que es lo que hemos propuesto en los acuerdos. Yo pienso que eso es lo que tiene que darse, y pues nosotros tenemos que reconciliarnos con los enemigos. Al mismo uribismo le hemos dicho que tenemos los brazos abiertos para llegar a un entendimiento. Es decir, nosotros no estamos cerrados a la banda con nadie, con todos los sectores tenemos que hablar, y si llegamos a ser gobierno para todos, ¿no? Pero repito, ojalá sea un gobierno de convergencia donde estemos todos, el país completo, reconciliado. El gobierno no debe representar un solo sector, debe representar a toda la población. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Sí. Exministro Henao. Yo quiero preguntarle una cosa para que la incorpore a su respuesta, y es que este tema que plantea el señor Santrich, lo de la reconciliación, señor Henao, ¿qué tan importante va a ser, por ejemplo, en el programa de gobierno, en lo que va a plantear el señor Germán Vargas Lleras en su propósito de llegar a la Casa de Nariño? No, va a ser fundamental, la reconciliación es fundamental, por eso le digo que uno de los temas fundamentales es que nosotros no vamos a hacer trizas del acuerdo de paz. Nosotros creemos que este es el mejor negocio en 52 años, que no Pero haya... Eso sí es importante que quede claro, eso, porque eso hay muchos sectores importante. que han dicho que en un eventual gobierno de Vargas Lleras se haría borrón y cuenta nueva, pero lo que está diciendo el exministro es que se cumpliría. Fundamental, porque él fue crítico, el señor Vargas Lleras en su momento fue crítico con algunos temas del proceso. Mañana Vargas Lleras se posiciona como presidente de la República en una eventualidad de que gane las elecciones. ¿Qué pasaría con lo alcanzado con las FARC? Hacer cumplir el proceso de paz, pero hacer que ese proceso de paz no se genere un desequilibrio. Que si existen bienes que efectivamente no se han declarado, esas personas tienen que salir de la justicia especial para la paz y ir a la justicia ordinaria. Si no se genera si no hay una ayuda, o si se comprueba que existen temas frente al tema de cultivos ilícitos, narcotráfico o hechos ilícitos, pues esos temas se tienen que denunciar con toda la vehemencia. Es que nuestra diferencia con posturas como de la calle es que él va a tapar. No, nosotros vamos a hacer cumplir esto, pero cuando no se cumpla algo por parte de las partes, la vamos a denunciar. Nosotros vamos a tener una postura firme, una postura de progreso para el país, de esperanza para el país, de desarrollo de oportunidades para el país. Pero sin lugar a dudas, creemos que el paso de la paz es un paso fundamental en nuestra estructura democrática. Eso va a generar mejor turismo, va a generar un desarrollo del agro, va a generar mejores oportunidades para los campesinos. En eso creemos. O sea, yo creo que el acuerdo es fundamental, poder tener estos espacios de debate acá y no a través de fusiles es fundamental, y yo creo que eso es lo que representa. Humberto de la Calle es el candidato de la FARC, señor Santrich. No, ni tampoco lo vamos a condenar. Yo no voy a hacer lo que acaba de decir mi compañero, a prejuzgar al doctor de la Calle ni a nadie, ni tampoco a Vargas Lleras. Mejor te digo, ¿de qué color la rosa que junto a tu alma tenemos? Roja será la rosa. La rosa del diálogo, y sobre esa base vamos a seguir discutiendo, pero como dialogando. Que toquen tus cenizas. Señor rojas serán las manos. También, ¿eh? Sí, tu ceniza nace. Lo he visto. Y como la semilla de tu corazón muerto, es roja la semilla de tu corazón Santrich, pero bueno, pero además de ese recital, para finalizar, señor Santrich, ¿qué le dice usted hoy a una víctima de las FARC? Que lo está viendo usted aquí hoy en un debate en televisión, a una persona que sufrió en carne propia la guerra, que está esperando que sea clara la verdad, la justicia y la reparación, y que aún hoy todavía no ve que eso se esté cumpliendo. Con el dolor profundo del asesinato de mi hermano, todavía en el corazón, y de los miles de muertos campesinos del terrorismo de Estado, a las víctimas nuestras les digo que tenemos los brazos de la reconciliación abiertos de verdad, y el perdón siempre a flor de labios, para que hagamos una nueva sociedad, un nuevo país, una hermandad. Estamos de acuerdo de debatir desde las diferencias. Yo creo que sí es mejor que estén en el Congreso y no en los campos de batalla o en los campos de Colombia quitando oportunidades, y sobre esa base vamos a seguir esgrimiendo nuestras diferencias, pero sobre un debate democrático, que es lo que es el gran avance de este proceso de paz. Ni desde el Estado impartiendo terror e injusticia. No, es que por eso nosotros nunca hemos estado de acuerdo con un Estado que imparta injusticia. Antes, por el contrario, nosotros creemos en un país de oportunidades para todos, como lo hemos demostrado en cada una de las carteras en que hemos estado. El ministro Henao, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. A ustedes muchísimas gracias, Jessy. Bueno, gracias. Señor Santrich, gracias por estar con nosotros. Erika, ahí está un debate entre una persona de las FARC y un líder de Cambio Radical, porque de eso se trata este espacio que ha abierto el Canal Capital, escuchar a todas las voces, a todos los sectores, donde se puedan tocar todos los temas,
porque las FARC se han desmovilizado, están en política y son temas que desde los medios de Nos comunicación hemos movilizado de otra debemos forma. empezar a tratar. Se han Desmovilizados no estamos. desmovilizados, desarmados. Ah, Desarmado, desarmado, sí. no desmovilizado. Sí. Vale, desarmado. La FARC es un actor Y desarmado político. en fusiles, no en ideas. La FARC es un actor político y debe ser tenido en cuenta para honrar precisamente, y eso es muy importante, los compromisos que adquirió el Estado colombiano, el gobierno colombiano precisamente, y ahora son esos principios que la JEP debe poner en marcha, de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo de garantías de no repetición para que nunca Colombia vuelva a sufrir los rigores de una guerra como la que ha vivido durante los últimos años. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y muy buenas noches y los vemos mañana en Opina Bogotá. Nos vemos, dijo el ciego.